En este episodio no te voy a dar una técnica nueva o una lista de tareas más por hacer. Quiero que prepares el terreno para cuando entres a la experiencia de la armonía, porque antes de darte herramientas necesito llevarte por el camino que yo misma recorrí para llegar a una productividad y organización en armonía. Bienvenida, bienvenido a Ritmos Productivos. Te habla Mafe Olaya y si no me conoces, soy arquitecta de interiores colombiana viviendo en Francia y hace un año estoy acompañando a mujeres a cambiar su relación con el tiempo, a organizarse mejor y a actuar en sus metas y proyectos. Y ese camino tiene 3 paradas: la energía, el enfoque y las metas. Hace aproximadamente 7 años empecé a leer libros de desarrollo personal y productividad. El primero que de verdad me marcó fue Hábitos Atómicos de James Clear, y lo que me dio fue algo muy específico. Fue la primera pista de que lo que yo ya hacía como arquitecta y diseñadora de interiores sin darme cuenta podía impactar directamente el comportamiento y los hábitos de las personas. Puede sonar más sencillo que cambiar tu decoración, yo sé, pero se trata de algo mucho más intencional. Los estímulos visuales que te rodean impactan tus hábitos, tu comportamiento, tu concentración y por lo tanto tu productividad y tu creatividad. Ese fue el verdadero origen de mi relación con la productividad. Antes de ese momento yo solo cumplía. Hacía mi trabajo, me levantaba, iba a la oficina, hacía lo que tenía que hacer. Ya lo vivía desde la universidad. Estaba en piloto automático, siendo productiva sin cuestionármelo nunca y sin que tampoco me importara hacerlo. Uno no empieza a estudiar técnicas como trágate el sapo, la regla de Pareto o el pomodoro si no vas a buscarlas activamente. O bueno, hoy son tan populares que la información te llega de todas formas. Y así es como el mundo del desarrollo personal gira una y otra vez sobre los mismos temas: hábitos, mentalidad, gestión del tiempo, organización y sistemas. Así llegué a Ali Abdaal, el médico que se volvió youtuber y terminó convertido en referente de productividad. Me vi decenas de sus videos explicando cómo organizaba su tiempo, los pilares y los métodos que usaba. Quedé casi que atrapada en su manera de verlo, sobre todo cuando empezó a hablar de productividad unida al disfrute y no al sacrificio, como un juego en vez de una obligación rígida. Eso la hizo sentir mucho más amable que la productividad clásica que yo conocía. Después llegaron los libros de Cal Newport, el gran promotor del concepto del trabajo profundo. Esa idea de proteger bloques de concentración real, sin fragmentación, como la única forma de producir trabajo que de verdad importa. Durante 2 años fui una consumidora constante de su contenido, justo mientras construía mi empresa de diseño interior en Francia. Y para serte honesta, envidiaba su modelo de negocio porque él siempre se ha mantenido coherente con sus valores y es una de las pocas personas que conozco que no tiene redes sociales y ha podido tener un negocio exitoso y libros y agendas, toda una marca personal alrededor de un negocio que no depende de las redes. Si de mí dependiera, también haría algo similar, pero también hay que identificar que estamos en otro momento, en otra época, y él creo que tuvo mucha suerte de haber comenzado en un buen momento para hacerlo y de demostrar que es posible. Luego a mi vida llegó el libro Tu segundo cerebro de Tiago Forte, sobre cómo organizar tu vida digital con un sistema de captura, organización, destilación, como lo llama él, y expresión de tus ideas. Fue de las cosas más sencillas de aplicar y de las que más rápido vi resultados en mi organización personal, en mi gestión del tiempo y, lo que menos esperaba, en un aumento real de mi creatividad. Casi sin darme cuenta, mi mente se fue despejando. Empecé a unir los puntos. La organización me permitió avanzar incluso con miedo. Me ayudó a decidir porque había menos ruido mental. Y en medio de un intento de lanzar mi negocio en francés, decidí hacerle caso a mi corazón y lanzarlo en español. Desde que tomé esa decisión en enero de 2025, mi conexión con mi intuición se volvió mucho más fuerte. Y al juntar todas las piezas, entendí algo que hoy es el centro de todo lo que enseño. La productividad no es hacer la mayor cantidad de tareas en el menor tiempo posible. No es enfocarte primero en lo más difícil del día porque así lo dicen los expertos. No es tener bloques perfectos de hora y media en tu calendario. La productividad involucra tu energía, tus ritmos, tus sistemas y tus espacios. Fue justo ahí donde nació el método ERES, que pude también expresar por medio de mis acuarelas. Porque la productividad tiene que contemplar tus niveles de energía, no solo cómo tener el máximo, sino qué haces cuando no la tienes o cuando está muy baja. Por eso empezamos con la energía. Y aquí viene lo más revelador que descubrí en todo este camino.
este mundo de la productividad ha estado liderado casi siempre por hombres. Ahora que lo digo suena evidente, pero en ese momento no lo veía. Y los hombres tienen una energía relativamente constante, no atraviesan cambios hormonales cada mes. Toda la literatura que yo llevaba años consumiendo estaba escrita en su mayoría desde esa experiencia y yo necesitaba referentes que hablaran desde la parte femenina. Ahí llegó Kate Northrup, no sé si se pronuncia así, y su libro Do Less. Y lo que plantea, dicho en mis palabras, es: las mujeres que menstruan viven el tiempo de forma cíclica, en ciclos de aproximadamente 28 días, con un patrón bastante predecible. Quienes tienen una experiencia hormonal dominada por la testosterona, en su mayoría hombres, viven el tiempo en un ciclo mucho más corto, de apenas 24 horas. Vivir cíclicamente, entonces, no es solo cuestión de estaciones, la luna o menstruación. También podemos sincronizarnos con nuestros propios ritmos circadianos y ultradianos, esos picos y valles de energía y descanso que atraviesan cada uno de nuestros días. Y su conclusión más simple es también la más incómoda: necesitamos hacer menos para poder descansar más. Suena muy fácil. Todo eso suena muy lindo en la teoría, pero yo sé que estás pensando lo mismo que yo. Cuando lo vivimos en carne propia, luchamos bastante para llevarlo a la realidad. Una cosa es entender el concepto y otra muy distinta es que se adapte a tu día a día real, a la exigencia constante, al mundo profesional, a los miles de roles que, seamos honestas, siguen recayendo mayoritariamente en nosotras. Entonces, ¿qué haces cuando, además de organizar tu vida y tus proyectos, también tienes que estar pendiente de si estás haciendo la tarea correcta en el momento adecuado de tu ciclo? Por eso, la armonía es la respuesta. La armonía no es una técnica, es una actitud. Es dejar el papel de víctima de tu propia vida, esa sensación de que la vida te está pasando por encima, y volverte consciente de tu cuerpo, tu realidad, tus ritmos naturales y adaptarte en la medida en que te sea posible. La productividad tóxica fue diseñada por hombres pensando en eficiencia y resultados. Nosotras llegamos a divulgar otra cosa: la productividad en armonía, en la que tu valor no depende de cuánto produces, sino que se sostiene en el bienestar, la presencia y el propósito. Por eso es esencial que te vuelvas consciente de cómo gestionas tu energía. El tiempo es un recurso finito, la energía es distinta, tiene 4 fuentes: el cuerpo, las emociones, la mente y el espíritu, y cada una de ellas puede expandirse y renovarse. Cuando te conviertes en líder de tu energía y de tu tiempo, dejas de necesitar la palabra motivación en tu vocabulario. Te conviertes en la mujer que decide hacer algo o no hacerlo, sin drama, sin culpa, desde la convicción de que está eligiendo lo mejor para ella porque está escuchando a su cuerpo y a su realidad. Por eso, para comprometerte de verdad con tus proyectos, necesitas estar físicamente energizada, emocionalmente conectada, mentalmente enfocada y espiritualmente alineada con algo que trascienda tu interés inmediato. Y esa energía siempre se piensa en oscilación, en picos y valles, momentos de trabajo intenso y momentos de descanso real. Y por eso, antes de seguir, quiero que te quedes con 2 preguntas sobre tu energía. ¿En qué momento de tu día y de tu semana sueles tener más energía? ¿Y estás usando ese momento intencionalmente o estás dejando que se te escape o que alguien más lo llene? Y segundo, ¿qué parte de tu energía, cuerpo, emociones, mente o espíritu te está pidiendo mayor cuidado en este momento? El segundo punto de conciencia que necesitas antes de entrar a la armonía es el cuidado de tu atención. Hace año y medio leí Stolen Focus de Johann Hari, en español, El valor de la atención, y me marcó profundamente porque la atención no es una causa tan mediática como el medio ambiente o la discriminación, obviamente. Pero lo que es un alivio es saber que no es un problema tuyo, exclusivamente tuyo. Hay fuerzas mucho más grandes que te la están robando. El autor plantea algo que a mí me quitó una culpa enorme de encima. Tu incapacidad de concentrarte no es un fracaso personal ni una falta de voluntad. Es el resultado de un sistema diseñado deliberadamente por la tecnología, la economía y las estructuras sociales que te rodean. Y aquí te cuento 5 puntos que él cuenta en su libro que a mí me devolvieron la fe en mi propia atención. El primero es: no es tu culpa. Tu atención es como un músculo entrenando dentro de un gimnasio diseñado para que fracases. Imagínate que vas al gimnasio y las máquinas están dañadas, no tienes un coach, un entrenador, no sabes cómo utilizarlas, no encuentras clases ni un apoyo y tienes que entrenarte así. Tú quieres hacer el trabajo,
pero el sistema y el entorno no te está ayudando. Cuando entiendes que el problema no es interno, sino que hay fuerzas externas mucho más grandes jugando en tu contra, ganas algo clave que es el control, el liderazgo y las ganas de volver a hacer las cosas a tu manera. El segundo punto es que la atención es política. Quien controla tu atención, controla tu vida. Es un recurso súper valioso que está siendo, digamos, colonizado por empresas de tecnología y estructuras económicas. Y cuando entiendes que está siendo manipulada activamente, algo dentro de ti, quiero creerlo, empieza a revelarse de la buena manera. El tercer punto es que esto no se resuelve solo con aplicaciones de meditación o un detox digital de fin de semana. Se necesitan cambios estructurales mucho más grandes de los que están bajo tu control directo, como regulación tecnológica, sistemas de trabajo más humanos, espacios diseñados de verdad para la concentración. Pero obviamente a las esferas de poder no les interesa hacer este trabajo. Y el cuarto punto es que hay una soledad social esparciéndose junto con esta crisis de atención. Ese sentimiento de no sentirte comprendida, de ver la vida de otras personas todo el tiempo, pero sentirte cada vez más sola. Por eso creo tanto en actuar en comunidad. Este cuarto punto es tener esa fe en que unirnos nos da más fuerza de la que tenemos solas. Y el quinto es que el propósito es fundamental. Cuando reconectas con tu porqué, con eso que de verdad te mueve, la concentración regresa de una forma mucho más natural. A eso yo le llamo tu pequeño fuego interno. Y cuando ese fuego está encendido, se convierte en el aliado más fuerte de tu músculo mental. No sé si tú seas fan de las películas de Miyazaki, a mí me encantan, y hay una especialmente que es El castillo ambulante, donde hay una llamita que le da vida al castillo y la hace moverse. Así es esa llama de la que yo te digo interna, que te da movimiento. Y por otro lado, tengo que confesarte algo que aprendí más de James Clear que de ningún otro autor, que es que no necesitas más disciplina si rediseñas el ambiente que te rodea, que era lo que te estaba mencionando al principio. El entorno termina siendo más fuerte que la fuerza de voluntad. Y creo que por eso mi camino como arquitecta y el de la productividad terminaron encontrándose sin que yo lo planeara. Porque diseñar un espacio y diseñar tu atención parten exactamente del mismo principio. Lo que te rodea decide en gran parte en quién te conviertes. Y es así como estos 5 puntos se conectan directamente con el método ERES, que está dentro de Armonía en Acción. La energía intencional reconoce que tu energía es finita y que hay fuerzas que influyen en ella. Los ritmos conscientes te enseñan a trabajar con tu cuerpo y tus ciclos, no en contra de ellos, cuidando especialmente tu sueño y tu movimiento. Los espacios inspiradores son los ambientes que diseñamos para la concentración, reduciendo la fragmentación digital. Y los sistemas coherentes son las estructuras que sostienen tu propósito día a día, en lugar de generar más caos. Dentro de la productividad en armonía, cuando recuperas tu atención, se traduce en estar más presente en cada momento. Presente en tus momentos de creación, de trabajo, pero también de descanso, con tu familia, contigo misma, contigo mismo o con las personas que más amas, ya sea media hora, 1 hora o 5 horas. Y las 2 preguntas para que pienses en tu enfoque son: ¿cuánto de tu falta de concentración últimamente te has estado atribuyendo a ti misma cuando en realidad es un sistema diseñado para que te distraigas? ¿Y cuál es ese pequeño fuego interno que cuando está encendido hace que tu enfoque aparezca solo, sin esfuerzo? Y en la tercera parte hablamos de las metas. Para cerrar este camino, quiero hablarte de una autora francesa que admiro muchísimo, se llama Anne-Laure Leconf y su libro es Tiny Experiments. Ella tiene una mirada mucho más experimental de la vida, desde la curiosidad más que desde la exigencia. Cuando la leí sentí que se aliviaba esa presión de tener la vida completamente definida. Para mí ella es la mezcla perfecta entre productividad consciente, rituales con intención y una vida con propósito, muy alineada con lo que construimos juntas en Armonía en Acción. Leconf propone algo que cambió por completo mi forma de plantear metas. En vez de la presión de un objetivo rígido, plantea un pacto. Un pacto reemplaza la meta clásica que te genera tensión y se escribe así: escribes una acción que quieres realizar por un tiempo determinado. Pact significa con propósito, accionable o que puedas ejecutarlo, continuo, que se repita, y traqueable,
si lo traduzco al español, o que lo puedas monitorear. A diferencia de una meta SMART, que se fija en un resultado medible y fijo, un pacto te compromete con un proceso repetible dentro de tu control durante un periodo establecido. Y al final de ese periodo decides si continúas, cambias o te detienes, según lo que aprendiste en el camino. Ese bucle es muchísimo más sano que el bucle clásico de la productividad. Y hay algo más de su filosofía que se quedó en mí, que es, en vez de metas lineales, ella habla de crecer en círculos. No se trata de que sigamos repitiendo lo mismo una y otra vez, como a veces sentimos. Se trata de que en cada vuelta creces. Y esto es real. No estás repitiendo exactamente lo que hiciste en la situación que te pasó. Algo aprendiste. Así el camino al desarrollo personal te diga que si algo se repite es porque todavía no has aprendido la lección. Esto es un giro mucho más humano y armonioso para pensar tanto tu vida como tus proyectos. Y las dos preguntas para cerrar el tema de las metas son: ¿tus metas actuales están escritas como una exigencia rígida o como un pacto que te da espacio para aprender en el camino? Y si dejaras de pensar tu progreso en línea recta y empezaras a pensarlo en círculos que crecen, ¿qué meta cambiarías de forma ahora mismo? Y así cerramos con la energía, el enfoque y las metas. Esas son las 3 piezas que tuve que entender antes de que pudieran hacer el método ERES. No las aprendí en un solo libro ni en una sola tarde, las fui uniendo durante años entre libros, entre acuarelas, entre decisiones que tomé escuchando a mi cuerpo en vez de a la exigencia. Y eso es exactamente lo que vamos a hacer juntas dentro de Armonía en Acción. No vas a memorizar una técnica más para sumar a la lista de las que ya intentaste y abandonaste. Vas a diseñar durante 5 semanas la arquitectura que integre tu energía, tu enfoque y tus metas en un solo sistema, el tuyo y el de nadie más. Quedan solo 7 días para que puedas entrar a la lista de espera y puedas beneficiarte del bono de descuento si estás solo inscrita en la lista. También vas a ser la primera en recibir el acceso al programa. Si todavía no te has unido, el link está en la descripción de este episodio, o puedes escribirme Armonía en Instagram y yo te envío el enlace. Si todavía no me sigues, estoy como @soymafeolaya. Gracias por tu tiempo y tu atención. Nos vemos dentro de Armonía.